Amén. Bienvenidos, hermanos, a Tesoros del Cielo, esta nueva clase de vigor espiritual. Hoy empezamos una nueva letra. Vamos avanzando en el alfabeto y tenemos la letra J. Vamos a hablar de la justicia. Es un tema bastante amplio y lo vamos a dividir en dos clases: la justicia que Dios nos imparte a través de Cristo y cómo se debe de ver esto en nuestro diario vivir, y la justicia de Dios también la vamos a estudiar en la próxima clase, si el Señor permite. Así que vamos a tener mucho material que leer, y voy a compartir la pantalla con ustedes para que veamos los versículos que el Señor tiene para nosotros. Am, Esta clase se titula El vigor espiritual y salud emocional con las promesas fieles de Dios. Y lo que hacemos es extraemos de ciertos versículos las promesas que encontramos en la palabra del Señor, y eso nos fortalece, ¿no? No solamente espiritualmente, pero cuando nuestro ser está alineado con la voluntad de Dios, trae una paz, una armonía, una salud emocional también. El enemigo no puede atemorizarnos, no puede intimidarnos, porque estamos fortalecidos con la palabra del Señor, y eso nos trae bastante gozo saber que el Señor mismo nos ha dado las defensas en contra del enemigo, en contra del mundo, en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Porque el pecado nos asedia, pero nosotros respondemos bíblicamente con las promesas que el Señor nos ha dejado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la primera porción que tenemos es el Salmo 37, 28. En la Reina Valera, las escrituras, hay diferentes traducciones, ¿verdad? Y en la palabra en inglés, cuando veamos en este caso la palabra rectitud, en inglés se dice los justos, o sea, los que tienen la justicia de Cristo. Y dice el Salmo, porque Jehová ama la rectitud. Ahí en otras versiones dice, Jehová ama a los justos, a los que él ha justificado, ¿verdad? En Cristo. Y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahí encontramos una promesa, ¿no? El amparo, el amor de Dios es expresado para sus hijos, ¿verdad? Para los justos, los que han sido justificados en Cristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Así que esta es una promesa para los que estamos en Jesús, los que creemos en Jesús como el único Salvador, como el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el Rey, el Señor de todo, ¿no? Cuando uno acepta a Jesús como el Mesías, lo está reconociendo como el Rey de Reyes, lo reconoce como el único sacerdote, el sumo sacerdote, el único intercesor, y como el profeta de Dios, el que nos trae la verdad, el Cristo. Eso quiere decir Cristo, ¿verdad? El ungido, el escogido para esos tres oficios: Rey de Reyes, sumo sacerdote y profeta. Y el Señor dice, el que tiene a Cristo es justificado, ¿verdad? El Espíritu Santo de Jesús viene a vivir en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y nos separa para Dios, nos santifica, ¿verdad? Y nos declara justos, ¿verdad? Nos sella para el día de la redención. Entonces el Señor dice, al que es mío, yo lo amo, yo lo voy a proteger y nunca lo voy a desamparar. Miren qué hermoso, ¿verdad? Y esa es una promesa, ¿verdad? Pero recibimos esa justicia por la presencia de Jesús en nosotros cuando lo reconocemos como el Mesías y nos arrepentimos de nuestra injusticia, ¿verdad? Siempre me encanta el ejemplo que dice que Dios Padre ve a su Hijo, ¿verdad? Cuando tenemos a Cristo Jesús, el Señor Jehová, Dios Padre, ve a su Hijo, ve la perfección de su Hijo, ve la justicia de su Hijo, y nos cubre, ¿verdad? No, el Señor nos representa, y el Padre ya no nos ve a nosotros porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver Proverbios 2, 7 al 8.
para hablar, seguir hablando de esa justicia que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y cómo viene, ¿verdad? Dice Proverbios 2, 7 y 8, Él, hablando de Dios, provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio. En otras versiones dice las veredas del justo, ¿verdad? Y preserva el camino de sus santos, ¿verdad? El Señor es el que imparte esta justicia, porque solo Dios es justo. Nosotros somos inestables en nuestro juicio. A veces estamos en lo correcto, a veces cambiamos mucho de opinión, ¿verdad? A veces decimos, se va a hacer así y después cualquier otra cosa nos hace cambiar. Pero Dios es perfecto en su sabiduría, en su justicia, y Él la imparte, Él la da a través de su Espíritu Santo, de su palabra, inspirada por su Espíritu, por la presencia de Jesús. Proverbios 31:8 dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Cuando uno viene a esta nueva vida en Cristo, el Señor derrama de su amor en nuestros corazones para que podamos preocuparnos por otros. Sin la presencia de Jesús seríamos bastante egoístas, pensaríamos solo en nosotros, seríamos vanidosos, orgullosos, egocentristas. Pero cuando viene Jesús a través de su Santo Espíritu y derrama del amor de Dios, ese amor, el amor de Dios es sufrido, es servicial, ¿verdad? Vemos la característica del amor en el libro a los Corintios, ¿no? El amor de Dios todo lo sufre, todo lo puede, todo lo aguanta, es lo que está diciendo, ¿verdad? Es paciente, es benigno, no, no, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se jacta. El amor del Señor es abierto, ¿no? Busca cómo bendecir. Y eso es lo que está diciendo aquí. La justicia del Señor en nosotros nos va a llevar a preocuparnos por el que esté menos, eh, en una posición menos ventajosa, ¿verdad? Como en el caso de aquí, habrá gente que no pueda hablar, no necesariamente físicamente, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, los niños que no han nacido, ¿verdad? No pueden hablar. Y el Señor dice, defiende al que no puede hablar, al desvalido, ¿verdad? Defiende eh, al que está sin menos recursos que tú. Habla por él. Dice aquí, abre tu boca, juzga con justicia, ¿verdad? Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No solamente podemos aplicarlo espiritualmente, ¿verdad? Hay gente que está en completa bancarrota espiritual, no tiene la verdad del Señor, no tiene medios espirituales para defenderse. ¿Y cómo le podemos ayudar? Es dándole la palabra, ¿no? Dándole el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, sacar a la persona de su pobreza espiritual, darles las riquezas que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? La presencia de Cristo en nosotros es vida, es fortaleza, es esperanza, es bienestar, ¿no? Entonces podemos analizarlo de dos maneras, ¿no? De la manera material, ¿no? Preocúpate por a veces, ahorita hay muchos movimientos para justicias humanas, ¿verdad? Se habla de la justicia social, justicia racial, justicia, eh, de género, hay muchas cosas que el mundo tiene lucha, pero nosotros debemos de luchar por la justicia perfecta que viene de Dios, la justicia que es en Cristo, ¿verdad? Darle a la persona vida,
vida abundante, vida permanente, vida eterna a través del Evangelio, ¿no? Y cuando hablamos de las necesidades, obviamente el creyente debe de ser la persona más generosa, la persona más, porque debe de dar de gracia lo que ha recibido por gracia, ¿verdad? Dice las Escrituras. A veces eh, intelectualmente combato bastante con la idea de que los hermanos quieren que el gobierno sea la respuesta para el mundo, ¿verdad? Que el gobierno que el gobierno mantenga, que el gobierno, cuando en realidad el creyente es llamado a ser el que defiende, el que ayuda a través de la iglesia. Las iglesias debieran ser los centros de más ayuda, de más apoyo al necesitado, porque reflejamos la generosidad de Dios para nosotros, ¿no? Pensando en el desvalido, en las viudas, en los huérfanos, ¿no? Como dice aquí Miqueas 6, del 6 al 8, le pusieron este título a la Biblia. Acuérdense en que cada capítulo, el original de la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ¿verdad? Ni tampoco títulos. Y los traductores le ponen títulos. A veces los títulos concuerdan, a veces como que sacan un poco de contexto. Pero este sí dio con el punto en el sentido, le pusieron lo que pide Jehová. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo, al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta Miqueas nos dice que a Dios no se lo impresiona tanto por los sacrificios, ¿verdad? Así que como en los tiempos de Israel que ofrecían becerros y carneros, ovejas, miles y millares, y mucha gente practicaba en las religiones paganas, ¿no? Sacrificios de sus primogénitos, sus hijos, entregaban al dios Moloch, ¿verdad? Que era un becerro de hierro, calentaban sus brazos, tenía cabeza de becerro, como de toro, pero un cuerpo humano con los brazos extendidos y calentaban las manos ardientes de ese ídolo y ahí echaban a sus hijos recién nacidos para que este Dios pagano los bendiga en sus negocios, en sus cosechas, ¿verdad? Y los perdone por sus pecados. Y está diciendo, pide eso Jehová de nosotros, que sacrifiquemos a nuestros hijos o que entreguemos a, a nuestra familia para que nos perdone Él de nuestros pecados. Y dice, ya saben lo que pide Dios. Dios quiere que vivamos justamente, o sea, en la justicia de Cristo, ¿verdad? Tenerlo a Él, buscar la voluntad del Señor a través de conocerlo, ¿no? En su palabra, amar la misericordia es no darle a las personas lo que se merecen. Dios no nos ha dado lo que nos merecemos. Nosotros nos merecemos juicio, nos merecemos condenación, nos merecemos castigo. Y Dios en su misericordia no nos da lo que nos merecemos. Y a veces nosotros queremos que la gente reciba su merecido, ¿no? Decimos, eso es justicia, ¿no? Que se castigue, pero Ah, igual, la gracia, a veces tenemos que tener ese balance, ¿no? Perdonar y dejar las cosas que el Señor se encargue. Eso es tenerle fe, ¿no? Saber que el Señor hará justicia y el Señor cierra puertas y abre puertas de acuerdo a su voluntad y uno depender de Él. Ahí viene el tercer punto, ¿no? Humillarse ante Dios es ah, reconocerlo, que Él está en control, que Él sabe lo que conviene, cómo eh, uno debe de conducirse, ¿no? A veces
cuando uno quiere tener todo el control de todo, ¿no? De los demás, de qué es lo que deben de hacer, es prácticamente uno se está poniendo al nivel del Señor, ¿no? Que se haga como uno quiere, lo que uno dice, y si no me enojo, y si no, no hay armonía, y no debe ser así, dice el Señor. Exalta la justicia del Señor Jesús, su perfección, reconócelo a Él, extiende misericordia y depende del Señor, humíllate delante de Él. Así que como creyentes somos exhortados, aconsejados a vivir en la justicia de Jesús, servir a otros, a pensar en otros, ¿no? Ayudar al que necesita y eso es lo que le agrada al Señor. No tanto, a veces solamente hay personas que van a la iglesia como que fuera un sacrificio, ¿verdad? No pueden faltar, tienen que ir y porque si no el Señor se va a enojar o tienen esa mentalidad de como de exigencia, como que eso es lo que quiere Dios y si no te va a ir mal. Pero la idea no es el beneficio que uno saca de estar en compañía del Señor, la bendición que tiene, ¿verdad? Y el gozo, la paz, de estar en comunión con el Señor y sus santos, ¿verdad? Pero lo que el Señor requiere es que vivamos en la justicia de Cristo, ¿verdad? Que el mundo pueda ver al Señor en nosotros, su misericordia, su gracia y ah, someternos a la voluntad de Dios. Hay dos palabras que en la Biblia se usa para la palabra justicia. La palabra Sedec ah, es se usa una vez en el Salmo 89, está en otros versículos, pero aparece en el Salmo 89, 14, hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es el fundamento de su trono. Dice, Dios es justo, Dios dice que es la justicia y la equidad son el fundamento de su trono. Sedec quiere decir lo que es correcto, lo justo o lo normal, en pesos y medidas. O sea, ya nos empieza a ampliar el concepto, ¿no? ¿Qué es la justicia? Cuando uno toma, por ejemplo, hace un negocio, que hacer lo correcto, no sacar ventaja de nadie. Las medidas deben de ser, las balanzas deben de ser correctas, justas, ¿verdad? Eso quiere decir SEDEC. SEDEC quiere decir justicia en el gobierno en cuanto a los jueces, a los gobernantes, a los reyes. SEDEC es la justicia de la ley. Por ejemplo, la palabra de Dios, la ley de Dios es justa, es perfecta. Todo lo que el Señor aconseja es para nuestro bien, es para protegernos de las consecuencias del mal, son parámetros que protegen, ¿verdad? La ley de Jehová es justa, ¿verdad? El Sedec o Sekdek habla del Mesías, el rey davídico, ¿verdad? Es justo, la justicia del Mesías. Habla de la justicia que habrá en Jerusalén como asiento de un gobierno justo. Cuando el Señor venga a implementar su reino durante el milenio, de Jerusalén se esparcirá la justicia, como el agua cubre el mar, así todo el mundo experimentará la justicia del Señor. Esa palabra Sekdek también se usa como de Dios, como un atributo de Él. Dios es justo, así como Dios es amor y ha hecho hasta lo imposible. Ha hecho todo lo posible para alcanzarnos por amor, pero también Dios es justicia, ¿verdad? Él es justo, es Sedek, esa palabra Sedek. También eso quiere decir justicia en caso o causa, cómo juzgar con la justicia de Dios en alguna situación. Justicia en el hablar, ¿verdad? Ser justos con lo que decimos, ¿verdad? Medirnos
en nuestro juicio, ¿verdad? Para no errar, ¿verdad? Justicia como derecho ético, también esa palabra quiere decir. Y también justicia como vindicación, lo que Dios nos da a través de Cristo, la justificación, la libertad, la victoria, prosperidad. Eso es Sekdek. Sekdek también quiere decir de Dios como pacto, la justicia que Él hace en sus pactos, Él nunca los rompe, Él cumple todo lo que promete, ¿verdad? Y Él mantiene esa redención. El Señor Jesús hizo un pacto de justicia en su sangre, ¿verdad? Por su perfección somos justificados. También el Sedec es como nombre mesiánico, Jehová es justicia, ¿verdad? Y esa es la palabra que la encontramos acá abajo, es esto, Jehová Sit, um, Sitkenu, o Sitkenu. Jehová Sitkenu es el Señor, es nuestra justicia. Muchos sabemos otros nombres de Dios como Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, Jehová es Jehová Rafa, ¿verdad? Es nuestro sanador, Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte. Pero como es un poco difícil de pronunciar, no es muy común. Sitkenu, no se pronuncia la T, se va directo a la S, Sitkenu. Jehová Sitkenu o Sitkenu es Jehová es nuestra justicia. El Señor Jesús, Él es el que paga la deuda, Él es el justo, Él recibe el castigo por nosotros, ¿verdad? Y eso esa palabra viene aquí derivada del Sedek. Esto es en cuanto a la justicia en diferentes áreas, más acerca de Dios. Pero acá también encontramos la palabra justicia. Esta es más común y es en cuanto a la justicia que nosotros debemos de aplicar. Y se dice sadak. La otra era sedek, esta es sadak con A en lugar de E. Y va acompañada de otras variaciones. Por ejemplo, si dice sadak kal, quiere decir ser justo, ser recto. Nosotros somos llamados a ser correctos, ¿verdad? Ser justos, a ser sadak kal, a tener una causa justa, estar en lo correcto, ser justificado, ser justo, esto viene de parte de Dios, correcto en conducta y carácter. ¿Se acuerdan cómo el Sekdek era ser justo en el hablar, justo en las medidas, justo en el gobierno, como en el liderazgo, ¿verdad? Pero el Sadak con A es justicia en el carácter y en la conducta, cómo uno se conduce ante otros, ¿verdad? También se puede decir Sadak Nifal, que es ser hecho justo, ser justificado. Todos nosotros en Cristo hemos sido Sadak Nifal, que hemos sido justificados. Se puede decir Sadak Piel, que es justificar, hacer, aparecer como recto, hacer a alguien justo. El Señor nos ha declarado Sadak Piel, que quiere decir nos ha hecho, nos ha vestido con ropas de justicia, de salvación. Y Sadak Jifil quiere decir hacer justicia, traer justicia administrando la ley, por ejemplo, la ley de Dios. Cuando uno discierne y da un consejo, cuando uno, por ejemplo, enseña a alguien la ley de Dios, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que Dios quiere, cómo se conduzca uno en las decisiones de la vida, eso es Sadak Jifil. Uno está declarando o administrando la ley, ¿verdad? A otros para que sepan qué deben de hacer. Quiere decir voltear o volver a la justicia, el Sadak Hifil. También puede significar declarar justo, justificar, vindicar o salvar. Cuando uno eh, extiende la ley de Dios a otros, ¿verdad? Aquí les voy a dar también el concepto secular, así dice el diccionario
normal, ¿verdad? No el diccionario bíblico, sino el diccionario común. Dice, la justicia es una virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo que le pertenece o corresponde, ¿verdad? La imparcialidad, o sea, no hacer acepción de personas, ser justo con todos, ¿no? Aquí le ponen un sinónimo de justicia, es equidad, ¿verdad? Todo mundo merece respeto, todo mundo merece atención, ¿verdad? Es ser escuchado. Son derechos, cada persona merece el ser respetada, ¿verdad? Y como creyentes debemos de ser equitativos, ¿verdad? Escuchar. A veces veo yo, por ejemplo, alguien pone su creencia, ¿no? En algún medio social y todo mundo lo ataca. Ah, no debiéramos de tener esa actitud, sino más bien ah, dar una opinión, decirle, me permite darle mi opinión o decirle lo que Dios dice. Mi opinión no es importante, pero lo que Dios piensa sí. Le gustaría escuchar. O sea, siempre ser prudentes en cómo uno habla, ¿verdad? Dice la palabra que debemos de hablar, nuestra palabra debe de ser sazonada con sal, ¿verdad? Ser eh, no ser insípida, ¿verdad? No ser ofensiva. Y eso es parte del concepto que nos da el diccionario, ¿no? Tratar a la gente como dando a cada persona lo que pertenece o le corresponde. Si tiene autoridad, darle el respeto, ¿verdad? Eso es justo. Y eso nos manda el Señor. Considerar a otros superiores a uno mismo, en el trato, en la conversación, no hacer de menos a otras personas por tal vez su nivel intelectual, su nivel social, no discriminar por ninguna razón, ¿verdad? Eso es ser justo, y el Señor nos pide que tengamos esta característica que el Señor nos da. En cuanto a la ley, en la abogacía, ¿verdad? La justicia es el ejercicio del derecho y aplicación de las leyes por parte de tribunales, magistrados o conjunto de personas competentes. Obviamente, si lo aplicamos a lo espiritual, ¿no? El Señor nos ha dado su palabra, su ley, y nosotros podemos ejercer ese conocimiento en decisiones, ¿verdad? Al aconsejar, ¿no? Que sea la sabiduría del Señor la que salga como la aplicación de esas leyes. Dicen que el conocer la información eh, no nos hace sabios, ¿verdad? Es la aplicación del conocimiento lo que nos hace sabios. Podemos saber muchas cosas, pero si uno no las practica, si uno no las aplica, no está actuando en sabiduría, ¿verdad? Y debemos de ejercerlas. Por eso dice la aplicación de las leyes, en el caso espiritual de las leyes de Dios, es lo que es la sabiduría de aplicar la justicia de Dios. Aquí en cuanto a concepto, dice, es en la religión, dice, es la virtud, la justicia es la virtud cardinal que consiste en someterse a la voluntad y supremo juicio de Dios. Interesante cómo el mundo pone ese concepto, ¿no? Si uno se somete a la voluntad de Dios, está actuando en la justicia de Dios. Está viviendo lo que predica, ¿no? No solamente es un decir, sino es un vivir. Muchos otros conceptos. Hacer justicia, por ejemplo, aquí dice el número 14, es dar a uno aquello que se merece. Es como el reconocer, dice, al otorgarle el premio honoris causa, han hecho justicia con él, ¿verdad? Darle a las personas lo que se merece en cuanto a reconocimiento, en cuanto a honra. A veces nuestro enfoque egocéntrico nos hace pensar de que la gente debe a nosotros nomás halagarnos, reconocernos,
felicitarnos, agradecernos, pero nosotros debemos de ser recíprocos y ver, ¿no? A quién honramos, a quién le damos lo que se merece, ¿no? En cuanto a honra, en cuanto a autoridad, ¿verdad? Especialmente, dice el Señor, a los de la casa, a los de la familia de Dios. Debemos de tratarnos con mucha eh, rectitud, justicia, ¿verdad? Darnos honra y darnos esa, ese lugar de respeto, ¿verdad? Eso es justo, dice el Señor. Am, Dice aquí, poner por justicia a una persona el derecho, eso es otro concepto. Acá hay muchos conceptos en el diccionario. Justicia dice acción o poder de reconocer y dar a cada uno lo que le pertenece. Razón, equidad, pena o castigo público también, eso es aplicar la justicia, ¿no? Ah, Aquí este número 2 dice aquello que debe hacerse de acuerdo con el derecho o la razón. Eso se me hace muy interesante porque como va a decir este versículo acá, y con esto vamos a acabar, en Romanos capítulo 2, del 11 al 17, al 16, perdón, Romanos 2, del 11 al 16, hablando de la razón, Dios nos ha hecho criaturas con capacidad de entender su voluntad. Y miren lo que va a decir el apóstol Pablo aquí, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie puede decir, yo no sé, yo no supe, lo hice eh, sin querer queriendo, decía creo que el Chavo del 8, ¿verdad? El versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este versículo nos debería de traer bastante paz, porque a veces peleamos e insistimos con otras personas de que tienen que creer y tienen que aceptar y tienen que vivir de acuerdo a la palabra. Y el Señor dice, mira, yo he hecho a todos de una manera que tienen una conciencia y aunque no quieran escuchar la palabra o no quieran creer, su conciencia, ese mecanismo que Dios ha puesto interno, porque es algo que el ser humano tiene, ¿verdad? Dado por Dios, dice, y la ley está escrita en sus corazones. El mundo puede hacer cosas buenas sin necesariamente ser religiosos. Hay gente que es atea, pero que es muy correcta en sus negocios o en sus decisiones, ¿verdad? En sus oficinas, ¿verdad? Aunque profesan no creer en Dios, ¿por qué? Porque Dios ha puesto una ley en su corazón y el hombre sabe sin que haya escuchado lo que es bueno y lo que es malo. Y como digo, esto nos debe de traer bastante paz porque a veces creemos que debemos de convencerlos. Cuando el Señor dice, mira, si ellos no han escuchado la palabra y hacen lo que dice aquí, y pecan sin ley, van a ser, perecerán sin ley también. Y el que peca con ley va a ser juzgado por la palabra del Señor. Dice, y el versículo 14 es, el 13 nos dice, porque no son los oidores. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que es muy religiosa, y
escucha, 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 pero su vida no practica lo que escucha, ¿verdad? No refleja, no tiene una comunión constante con el Señor Jesús. Y el Señor dice, no son los oidores los que son justos delante de Dios, sino los que en la fe de Cristo, ¿verdad? Pueden vivir de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? Esos los hacedores, los que obedecen al Señor por la presencia del Espíritu, porque de otra manera no pudiéramos obedecer al Señor. Esos serán justificados, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, el Señor en su perfecta creación ha puesto un compás que dirige al ser humano. A veces gente dice, ¿qué va a pasar con los indios que están allá o con los salvajes que están en las tribus de África o del Amazonas que nunca han escuchado? ¿Cómo va Dios a juzgar? Dios les ha puesto en su corazón una ley interna, un compás, y ellos van a ser juzgados por esa, van a perecer por ese pecado que han practicado, ¿verdad? Así que la justicia de Dios ah, se ve en todos lados y se debe de ver más en los creyentes por la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Ser hacedores y no tan solamente oidores. Y esto nos debe de traer bastante paz porque, como decía aquí, la justicia es hacer de acuerdo con el derecho o la razón. Dios pone en nuestra mente lo que lo correcto, lo que es, ¿verdad? Ahora, obviamente el ser humano va cerrando, cerrando y cerrando eso sin la ley de Dios, que dice que va cauterizando su conciencia, o sea, la va sellando para que ya no escuchar, los consejos de Dios. Y eso es muy peligroso porque llega al punto que se puede llegar a blasfemar contra el Espíritu de Dios y decir, ya no quiero saber nada, ¿verdad? Es una condición muy, muy triste. Es un juicio que Dios ejerce sobre aquellos que rechazan su justicia. Pero los que tenemos la justicia de Dios, podemos descansar ah, en la justicia de Cristo, ¿verdad? Saber que Él nos ha justificado para que vivamos vidas de acuerdo a su voluntad y ser de bendición para otros y ser equitativos, no honrarnos unos a otros, ser correctos en nuestras decisiones, en nuestro hablar y en nuestro pensar. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esa bendición que nos ha dado en Cristo, de tener su justicia y pedirle, como dice el Señor, humildemente, humillarnos ante Él, que Él nos dé más de su sabiduría para eh, aplicar su justicia en todas las áreas de nuestro vivir. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, eres justo, Señor, y no nos diste lo que nos merecíamos en tu misericordia. Nos diste a Jesús, nuestro Jehová Sidkenu. Gracias, Señor, tú eres nuestra justicia. Tú eres, Señor, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por justificarnos, declararnos inocentes y darnos una vida nueva, Señor, con tu presencia. Gracias por un nuevo comienzo, una, una, un nuevo camino, Señor. Gracias porque nos enseñas a tener medidas correctas, pesas correctas, Señor, en nuestras decisiones, nuestros negocios, nuestros quehaceres, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos que tú no quieres sacrificios, tú quieres vidas que te glorifiquen, Señor, hablando lo correcto, compartiendo vida a tu evangelio para otros, tu justicia para otros, Señor. Espíritu Santo, danos sabiduría para hablar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Abogar por los que no pueden hablar, Señor. Los
los bebés que sufren, Señor, los niños, los huérfanos, las viudas. Señor, ser más conscientes de las necesidades, Señor, y ser tus manos, ser tus pies, ser tu boca. Señor, gracias porque has derramado tu amor en nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, gracias por tu justicia, Señor, porque sabemos que tú traerás a cuenta, Señor, que tú darás el pago, Señor, que tuya es la venganza, Señor, que el impío, el que pisotea la sangre de Cristo, Señor, tendrá su merecido, Señor, que habrá justicia permanente con tu venida, Señor Jesús, que, Señor, que nada se te escapa, Señor, que tú harás lo correcto, lo recto, lo perfecto, Señor, y que extenderás tu justicia a todo el mundo, Señor, cuando tú vengas, Señor. Gracias por esas promesas, por ese consuelo, Señor, porque sé que en este mundo caído hay tantas injusticias, tantos, tantas ofensas, Señor, Padre Santo. Tú encárgate, Señor, de que se haga tu voluntad y que venga tu justicia, Señor. Padre Santo, gracias porque tú velas y nos amas y no nos desamparas, Señor. Tú eres justo y generoso. Has compartido tu justicia con nosotros, Señor. Te amamos y bendecimos. Y es en tu nombre, Señor Jesús, que te agradecemos todas estas cosas. Te alabamos y bendecimos en tu nombre bendito. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, hermana.